En esta charla sobre parto pretérmino, vamos a tomar el material producida por nuestra destacada colaboradora y docente de la cátedra, la doctora Marta Yanina Vera, sobre parto pretérmino. La Organización Mundial de la Salud nos define una tasa de nacimientos pretérmino entre el 5 y el 18%, siendo en Argentina, en estadísticas de 2018, de 8,82% sobre total de nacidos vivos. El parto pretérmino es la primera causa de mortalidad neonatal y el motivo más frecuente de internación prenatal. Los nacimientos prematuros que se producen causan el 70% de las muertes neonatales, el 36% si tomamos todas las muertes infantiles, y están presentes como causa en 25 a 50% cuando detectamos defectos neurológicos a largo plazo. Esta tabla de 2018 nos muestra el 8,86% que habíamos informado, pero fíjense que hay determinadas provincias donde la prematurez es mucho más alta. Clasificamos a los prematuros como prematuros extremos, los recién nacidos de menos de 28 semanas de edad gestacional. Muy prematuros, 28 a 31,6 semanas. Prematuro moderado es aquel entre 32 a 33,6 semanas y prematuro tardío aquel que se ubica entre 34 y 36,6 semanas. Definimos amenaza de parto prematuro cuando constatamos todos los siguientes factores. Una contracción de por lo menos 30 segundos en un tiempo de 10 minutos como mínimo, y esto se mantiene en un lapso no menor a 60 minutos, el cuello está borrado igual o menos de 50%, la dilatación es menor o igual a 3 centímetros y obviamente nos encontramos en la edad gestacional que hemos definido para la clasificación de parto prematuro. Siempre debemos indagar si existe un antecedente de parto prematuro porque el mismo es el factor más fuerte para que el parto prematuro se repita en el actual embarazo. Otros factores de riesgo actuales son el embarazo múltiple, polidramnios, infecciones urinarias, ETS, vaginosis, procesos de reproducción asistido, la metrorragia en la primera o la segunda mitad del embarazo y, lógicamente, las intervenciones quirúrgicas abdominales durante el embarazo. Remarcando finalmente lo antedicho en cuanto a riesgo, en lo anterior, además del parto pretérmino anterior, que dijimos que es lo principal, tener presente el antecedente de feto muerto, rotura prematura de membranas en pretérminos, abortos en el segundo trimestre y malformaciones uterinas u otros factores que pueden producir el parto prematuro. Entre los antecedentes personales, tanto la edad materna precoz, menos de 18 años, o mayor de 40 años, es riesgo. Lo mismo un índice de masa corporal inicial al embarazo bajo, tabaquismo, alcoholismo, abuso de otras sustancias, estrés, jornadas laborales, traumas físicos, psíquicos, abuso, violencia familiar, el bajo nivel socioeconómico y el analfabetismo. Si miramos la fisiopatogenia, lo importante es que siempre el origen es infeccioso
y va a afectar tanto a la madre como al feto. Y esto va a determinar líneas donde se activan las prostaglandinas, que generarán borramiento por un lado del cuello, pero por otro lado rotura prematura de membranas, en ocasiones coexiste con la amenaza de parto pretérmino y lo vuelve más probable. Dados los daños que causa un parto pretérmino, es importante su prevención primaria, secundaria y terciaria en la población general, planificando el embarazo y de esta manera corrigiendo factores de riesgo y administrando ácido fólico, dando una dieta balanceada y que las jornadas laborales sean apropiadas, menores a 6 horas de pie, que si existen adicciones se puedan asistir y controlar los factores odontológicos que tienen asociación epidemiológica con el parto prematuro en el caso de la periodontitis. Siempre es importante detectar y tratar la bacteriuria asintomática. Esto es esencial. Y en embarazadas con factores de riesgo, consideremos medir por ecografía transvaginal la longitud cervical entre la semana 18 y la 24. La pesquisa de vaginosis y cultivos cérvico-vaginales, por el contrario, no han demostrado beneficios en la prevención. Es así como cuando identificamos a una paciente como portadora de factores de riesgo, tipificaremos su riesgo laboral, la evaluaremos nutricionalmente, haremos aquí sí la pesquisa de vaginosis bacteriana y cultivos cérvico-vaginales específicos. Ojo, acá estamos en una paciente que ya sabemos que es de riesgo y por supuesto la medición mediante ecografía transvaginal de la longitud cervical entre semana 18 y 24. En estos pacientes con factores de riesgo podemos indicar progesterona desde la semana 16 hasta la 36, inclusive cuando hay cuello corto medido por ecografía transvaginal y cuando vemos de que existe el riesgo por un cuello incontinente, considerar la posibilidad de realizar un cerclaje cervical. La progesterona en pacientes con antecedente de parto prematuro o cuello corto reduce en un 50% la muerte perinatal, en un 76% el ingreso a terapia intensiva neonatal y en un 42% el bajo peso al nacer. Cuando realizan ecografía para medir la longitud del cérvix, recuerden la cifra de 25 milímetros. Este es el valor de corte por debajo del cual aumenta significativamente el riesgo de parto prematuro. Hablamos de prevención terciaria cuando el parto pretérmino se nos va a hacer, no podemos evitarlo, pero mientras que no se ha hecho, podemos tomar algunas medidas para que el recién nacido nazca en mejores condiciones. La profilaxis antibiótica, si es que no se hizo, para estreptococo grupo B, y la neuroprotección fetal con sulfato de magnesio entre las semanas 24 y 32.6. Un factor que nunca deben olvidar en la prevención terciaria es la maduración pulmonar fetal. Piensen que el niño que van a hacer puede hacerlo con una discapacidad respiratoria y si ustedes administran betametasona o dexametasona en un ciclo, pueden llegar a mejorar significativamente la capacidad respiratoria de este niño al nacer. Las causas de amenaza de parto pretérmino son multifactoriales. Entre ellas, la mayoría de los casos es idiopático, es decir, desconocemos el origen. La sobredistensión uterina, como puede ser ocasionada por un polidramnios o por un embarazo múltiple o un mioma, puede ser.
infecciones de foco extrauterina y fundamentalmente la infección o inflamación intramniótica subclínica. Entre las pruebas complementarias no debemos olvidar una ecografía fetal de evaluación básica, la analítica sanguínea, es decir, hemograma, bioquímica básica y estudios de coagulación, el cultivo vagino-rectal, el urocultivo, acordarse que la infección urinaria es una causa importante de parto pretérmino con su respectivo antibiograma. Cuando vamos a intentar la tocólisis, es decir, la inhibición de las contracciones uterinas, lo primero que debemos tener muy presente es que no sirve la tocólisis con pastillas por vía oral. Debemos hacerlo siempre por vía parenteral, por un goteo, ya sea de atosiban o hexaprenalina. Ambos son igualmente eficientes. La única diferencia es que atosiban tiene menos efectos adversos, fundamentalmente en pacientes que tienen problemas cardiológicos. Recuerden que un parto pretérmino siempre tiene el riesgo de generar en el siguiente embarazo otro parto pretérmino. Siempre va a aumentar la tasa de recurrencia, pero además, en ese niño que nace prematuro, puede sufrir en sus órganos efectos a largo plazo, como los que ven en pantalla: hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, osteoporosis. Van a haber factores, problemas metabólicos, respiratorios y cardiovasculares. Como conclusiones, lo que queremos remarcar es la prevención del parto pretérmino, que si bien no es algo que podamos hacer con exactitud, sí podemos atacar todos los factores de riesgo y en la población en general bajar fuertemente su incidencia y por ende los efectos que causa, realizando las acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria que les hablamos, y pueden consultar deteniendo el video la bibliografía que les hemos seleccionado y que fundamenta esta clase. Muchas gracias por habernos escuchado.